Bien, buenas noches para todos. Bienvenidos a una clase más, a un tiempo más de estudio de la palabra de Dios. Como digo siempre, es un gozo, una alegría poder recibirles en este lugar a través de este medio, tanto a los que son de aquí, de la congregación local, de otras congregaciones del país y los que son de fuera del país. Como todos los tiempos que nos reunimos les decimos que son muy bienvenidos, y también aquellos que lo verán posteriormente en diferido. Bienvenidos a todos y recibe, acordate esto, recibe lo que Dios ha preparado para tu vida hoy. Es muy importante. Cada vez que tomamos y recibimos en nuestro ser interior palabra de Dios, ella trabaja en nuestras vidas. La palabra de Dios, acordate que tiene muchas funciones porque es la palabra de Dios. Así que le damos gracias al Señor porque nos permite todavía aún ponernos frente a Él, frente a su palabra, con libertad para poder compartir. No desperdicies este tiempo, no desperdicies lo que recibes, atesóralo, como dice la palabra, atesoro, guárdalo y ponlo por obra, porque este es el tiempo ya donde es necesario que eso sea cada vez más evidente. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se están conectando. A Lourdes desde España, bienvenida. Una alegría que puedan estar con nosotros. Y vamos a dar lugar central a la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu de Dios ahora que tome la dirección de lo que vamos a compartir. Padre, en esta noche, gracias por estar en tu casa a través de este medio. Gracias por estar en tu presencia a través de este medio, todos juntos, todos aquellos hambrientos y sedientos de tu palabra, tus hijos y tus hijas, y aquellos que no te conocen, gracias porque hoy van a conocerte, hoy van a saber acerca de tu amor, hoy van a saber cómo dirigirse a ti y cómo tú les respondes. Gracias te damos en este tiempo, Señor, porque delante de ti, a oír lo que tú tienes para decir a nuestras vidas, que nos edifica, nos fortalece, nos abre el entendimiento, nos guía, nos libra de peligros, nos ayuda, nos reprende, nos edifica. Damos muchas gracias, papá, en esta noche, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Y también, Señor, tú cubres a cada uno y a cada casa, a cada familia, a cada uno con tu bendito manto, con tu bendita cobertura, tu bendita presencia esté ahora sobre cada uno, librando, protegiendo, Señor, de todo mal, de toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús, en cualquiera de sus ámbitos y en cualquiera de sus formas. Padre, desatamos tu libertad en esta noche, para que tu libertad llegue y se manifieste en cada persona, en cada casa, en cada corazón que quiere recibir lo que tú tienes para ellos. Y Padre, te damos a ti en esta hora, antes de recibir la palabra, te damos muchas gracias, profunda gratitud. Gracias por ser quien tú eres. Gracias porque eres fiel, gracias porque nunca falla, gracias porque siempre estás, a pesar de que a veces no sentimos nada, pero tú estás ahí, porque tu promesa es fiel y es verdadera. Y sobre eso nos apoyamos, de que tú siempre estás y estás a favor de tus hijos y lo has demostrado una y otra vez. Por eso, Señor, en esta noche te bendecimos. Damos bendición de tu nombre, hablamos bien de tu nombre, por ser quien tú eres, por amarnos tanto, por habernos perdonado, por habernos limpiado, por habernos transformado y porque hoy podemos, Señor, tener esta esperanza gloriosa contigo. Señor, te damos gracias en esta noche y en el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu palabra ahora. Amén. Amén. Bienvenidos todos los que se fueron añadiendo a la transmisión. Quiero antes de seguir con el tema, deseo que los padres que lo ven ahora en directo y lo que lo verán luego en diferido, padres de niños y padres de adolescentes. Ustedes que tienen chicos, es el momento, ya, como digo, lo fue siempre. Siempre se debieron hacer cosas, no porque es de marzo para acá, sino que siempre debió hacerse. El tema es que no se hacía como correspondía. Por eso fue una de las causas que el Señor dijo, bueno, hasta aquí llegamos con la historia.
a la iglesia del Señor, a su pueblo en general. Tú tienes hijos, chicos, adolescentes. Ministra a los padres en tu casa. Úngelos con aceite. Ora por ellos. Declara palabras sobre ellos. Cumple tu función, padre, cumple tu función paternal. Como cabeza de hogar. Si eres una mujer, una madre que vive sola con los hijos, haz lo mismo, estás bajo cobertura, estás bajo protección. Si el padre, el varón, no está en la casa, o si el padre no es creyente, el padre no. Mujer, ministra a tus hijos. Es un momento serio, muy, extremadamente serio, con cosas cada vez más perversas y perniciosas sobre la vida de los niños. Hay cosas decretadas por el diablo sobre la vida de los niños para destruirlos completamente. Seriamente, padres, póngalos a cubiertos, póngalos dentro del Salmo 91 y dentro del Salmo 121. Pon a tus hijos ahí, pon a tus hijos ahí. Son tiempos, este tiempo profético, en que las palabras, la palabra padre, la palabra madre, la palabra creyente y otras palabras que nos definen como persona de alguna manera, por las que se conoce a cada uno, sea puesta en práctica, claramente visible sea la función que describe cada palabra, sea padre, sea verdadero padre. Madre, igual, sea verdadera madre. Y no me estoy refiriendo a la parte biológica solamente. Estoy refiriendo a lo que calza tu nombre como padre y madre, como hija de Dios, como hijo de Dios. Creyente, verdadero creyente y no de palabra. Que las palabras, ahora esas palabras, padre, madre, creyente, lo que sea que defina de alguna manera, o por lo que te llame, ahora sea claramente visible la función que describe esa palabra. Vuélvete alguien que la palabra por la que calza su nombre pese, tenga peso espiritual y en el mundo físico y material. No hay más lugar, ya no hay tiempo, sino que no hay más lugar para un creyente nominal, un creyente simple, religioso, un creyente, ya no hay más lugar. Porque el peso de las cosas está tan fuerte, ya no sabemos qué va a pasar dentro de un año, ya no sabemos qué va a pasar el día por día. O no, tú no ves, tú no entras en las noticias, pero no la nuestra solo. Mira un poco a nivel global. Ya que te gusta andar por internet mirando cosas, ¿por qué no miras un poquito a nivel global, en páginas serias? Y mira, pero no para que tengas temor, sino para que te ubiques proféticamente. Además, obviamente, que va a ser comparado con la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de la realidad. Entonces estamos en la vivencia de que ya lo nominal, lo irrelevante no camina más, no funciona más. Ese creyente ese creyente siempre ocupado en su ombligo, como que es el centro del mundo, eso ya no funciona más. Entonces, padre, madre, vuélvete lo que nombre Dios le dio, el valor que Dios le dio al nombre que te dio. Padre y madre, sí biológico, pero padre y madre verdadero. Creyente verdadero. Bien. Cuida a tus hijos pequeños. Pon palabra de Dios en oración. Pon palabra de Dios en oración en ellos. Pon palabra de Dios en los adolescentes, en los preadolescentes y adolescentes. Yo quiero vamos a acordarte que estamos aprendiendo qué es la oración y qué no es. Y estamos aprendiendo, vimos hasta el lunes pasado, las respuestas, el segundo punto era que las respuestas de la oración, una respuesta que vos hiciste con una petición, no siempre se ven en el tiempo que nos gustaría verla. Mucha gente ora por largo tiempo, a veces no tampoco tan largo, un poco de tiempo, y cuando no ve resultados se desanima y deja de orar. Esa fue una de las últimas cosas que vimos el otro día, con referencia a la oración,
¿Te acuerdas que vimos aquel hombre que oraba consigo mismo? ¿Sí? Y yo le llamé gente de Dios. ¿Te acuerdas del tema? Gente de Dios con vida devocional, la devoción. ¿Sí? Fuimos aprendiendo eso. Y ahora vamos a ver por qué a veces vimos el factor humano de la oración también. Recuerda que conlleva mucha disciplina. La oración conlleva disciplina. Y sin oración nada es alcanzable, nada es traído del cielo a la tierra, porque ese es el vínculo por el cual Dios, es el vínculo por el cual Dios enseñó, Padre nuestro, que venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. El vínculo cuál es, a través de la oración. Cristina Olivera, mi prima, bienvenida. Entonces vamos a entrar en un caso particular, las respuestas a oración que fueron hechas como petición. Acuérdate que hay muchas facetas que vamos a estudiar de la oración, para que tú aprendas cómo funcionar en oración en este tiempo. Cuando hacemos peticiones, no siempre la respuesta llega en el tiempo que nos gustaría. Entonces hay gente que ora por un día, 2 días, una semana, y como no recibe la respuesta, deja de orar. Yo quiero llevarte a Primera de Samuel. Quiero que llegues a Primera de Samuel y tengas el libro de Primera de Samuel abierto. ¿Por qué? Por lo que te dije sobre tus hijos. Por lo que te dije sobre tus hijos. La tercera cosa que incluye la oración es que la oración es una inversión de vida en Dios. Así como es una disciplina, nos disciplinamos para orar porque no queremos, no tenemos ganas, pensamos que las cosas nos tienen que venir y no necesariamente tiene que haber oración. La oración es una inversión de vida en Dios, en la persona de Dios, no en el Dios ese de la lámpara de Aladino que lo frotás, te hace el deseo y después desaparece. No, ese no es Dios. El Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios real, creador de todo el universo, cuando tú te diriges a Él, estás invirtiendo vida que Él te dio para Él. Y es ahí, en ese vínculo, es donde Él se te revela tal como es. Dios se me revela en la oración, no solo en la petición, sino en el vínculo de la comunión y de la relación de amor con Él. Él se revela amorosamente a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él quiere que le conozcamos más de lo que lo conocemos hasta este momento. El deseo de Dios, acordate de esto, cada vez que te dirijas a Dios en oración, Él desea no solamente suplirte tu necesidad, pero que ese no es el único propósito de la oración, ni es por el único propósito para el cual Dios la creó. Él quiere que le conozcamos, que nos demos cuenta cuánto más es Él de lo que lo conocemos hasta ahora, qué más virtudes tiene Él, qué más grande es de lo que lo conocemos hasta ahora, para que eso toque nuestras vidas y sepamos que, wow, Dios, Él tiene la respuesta para todo, Él sabe todo, Él puede y tiene los recursos para todo. Entonces ya no vas a orar por una necesidad, ni por solamente vas a orar porque tengo una necesidad, ni vas a orar porque necesito algo, vas a orar porque Él es el que tiene todo. Tú no oras por la necesidad, oras al que tiene toda la respuesta. Entonces, la oración de inversión de vida, es otro tipo de oración que no incluye tanto peticiones materiales o cosas terrenales. La inversión de vida, te repito, es otro tipo de oración, que cuando tú inviertes vida en comunicarte, en relacionarte con Dios, no incluye peticiones materiales o cosas, necesidades terrenales. Es una inversión de tiempo, solo para estar delante de Él. Claro que luego, después de eso, en ese rato, claro que sube la petición. Pero estar delante de su presencia, conscientes de su presencia, no porque, Señor, estoy acá en tu presencia, no, yo soy consciente de la presencia, porque experimento su presencia, percibo su presencia. Si tú eres un ser espiritual y estás poniendo a funcionar tu ser espiritual y no solamente el natural, vos vas a percibir, estoy aquí en la presencia de Dios, consciente de que Él está ahí contigo y está dentro de ti, consciente, no simplemente que lo sepas, sino que es una experiencia diaria.
¿Cómo se puede traducir eso? Como una adoración profunda, nacida de un vínculo entre dos, que es Dios, tu papito celestial, mi papito celestial, y tú y yo. Y eso no se hace a la carrera. Ese no es un tipo de oración que se hace así porque estoy cansado, tengo sueño y me voy a dormir, o porque estoy así, estoy apurado, me tengo que ir a trabajar. Eso no es una oración que va a generar una inversión de tu vida en Dios para recoger también. Tampoco es una oración que se hace por cumplir, porque tengo la costumbre de orar y no la disciplina de relacionarme con Dios, mi Padre. No se hace a la carrera ni se hace por cumplir. No, eso no tiene sentido. No vas muy lejos con eso. Se nota. Cuando un creyente ora de esta manera, ora a la carrera, todos los días la misma, o casi todos los días la misma historia, y ora por cumplir, porque se acuerda que por ahí tiene que orar, y mayormente orar significa para la mayoría pedir cosas a Dios, rara vez arranca con dar gracias a Dios, muy pocas veces hay gratitud antes. Cuando la palabra de Dios dice en el Salmo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Así debemos entrar cada día a su presencia. O sea, entrar al vínculo. Cuando tú entras a la casa de tu padre, de tu madre, lo primero que tú haces al mínimo es saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Lo mínimo, elemental. En la gran mayoría de los casos, otros no, pero en la gran mayoría de los casos. Saludas. Bueno, saluda a tu Padre Celestial cuando te presentás a pedir algo. Cuando te presentes, por lo menos, si vas a pedir, por lo menos saludar y darle gracias. Reconocer todo lo que te dio anteriormente. Reconocer que te trajo con vida hasta ese momento para volver a pedirle de nuevo. Entonces, como yo te dije al principio, los padres están ahí, tienen hijos chicos, los que tienen hijos más chicos, chiquitos, preadolescentes y adolescentes. Hay peticiones que se hacen. Sí es cierto, hay peticiones que se hacen, pero hay un tipo de oración. Hay un tipo de oración que a veces se hace en silencio, con apenas un susurro que sale de la boca por la condición del corazón o por la situación en la que se está viviendo. 1 Samuel capítulo 1, verso 9, dice la palabra, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Hay oraciones, normalmente se llora por pérdida, por que las cosas no salen, por impotencia, por enojo, por rabia, por un montón de... Pero rara vez un creyente, o muy pocas veces, un creyente viene delante de Dios por una petición muy especial que va a transformar una situación externa. Lloró abundantemente, porque está consciente delante de quién está. Y ella dice que hizo voto, hizo pacto con Dios, diciendo, Jehová de los ejércitos. No dijo, che, Dios. Se refirió al Señor que es vencedor. Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dires a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuál era la aflicción de ella? Que no podía tener hijo. Y en aquella cultura era bastante jorobado el tema de que una mujer no tuviera hijo. Tenía muchas connotaciones alrededor de eso, su familia, sus conocidos, la ciudad donde vivía. Era muy especial la cosa. Verso 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová.
Oró a Dios, dice primero, con un quebrantamiento interno. Lloró del verbo largar lágrimas, desde adentro del corazón, abundantemente, de cocodrilo. No eran lágrimas por pérdida, era por estar en la presencia de Dios y porque no tenía lo que tanto anhelaba, pero no para jerarquía humana, sino para que Dios se llevara la gloria. Lo dice después, un poquito más abajo. ¿Cuál era su aflicción? Que no podía tener hijos. Y le va con esa petición a Dios. Pero eso no es una petición común y corriente. Es una petición que iba a traer un impacto tremendo luego en los años ahí y en los años posteriores. No solo para ella, sino para toda una nación, que llegara incluso hasta nosotros. Ella no lo sabía. Ella no sabía bien lo que estaba pidiendo. Sí, un hijo, pero no sabía los alcances que iba a tener eso. Mientras ella oraba largamente delante de Dios. Ella no oraba consigo mismo como aprendimos el otro día. Ella oraba, ella estaba consciente mientras estaba allí llorando en la presencia de Dios, delante de quién realmente estaba. La pregunta es, cuando tú oras, ¿sabes realmente delante de quién estás? ¿Sabes que Él realmente sí está en la habitación aunque no lo sientas? ¿Sabes que Él realmente está donde tú, si estás viajando? Pero si lo mejor cuando te encierras en tu cuarto o en donde sea que puedes estar a solas, tú sabes realmente para hacer una petición en particular que va a afectar a muchos, ¿sabes realmente delante de quién estás? O simplemente, bueno, estoy orando a Dios. Estoy orando a Dios. Entonces que Dios me escuche igual. No, pará, que no es así. No es así. Ahora, ¿cómo sería esa oración tan larga? Viste que te dije que hay gente que ora, hay creyentes que oran por una petición o una situación, deja que sea petición, una situación, ora una semana y después no ora más, se cansó de orar. Porque como Dios no le respondió en el momento que él quería, pero ella dice que oraba largamente. Obviamente, primero porque hizo un pacto con Dios, en el verso 11. Ella no se iba a mover de ahí hasta que Dios le confirmara a su corazón que la había oído y le estaba respondiendo. Entonces, mientras ella está orando así, tanto tiempo en la presencia de Dios, acuérdense que el sacerdote estaba allí en la puerta, junto al altar del templo, y Elí, el sacerdote, observaba la boca de ella. Eso significa que ella no estaba haciendo una oración audible. Ella no estaba haciendo un sonido en su oración. Estaba gimiendo. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y fíjese que falta de discernimiento, que falta de entendimiento espiritual del supuesto sacerdote. Dice que Elí la tuvo por borracha, por ebria. Hay tiempos de oración en que se quebranta tanto tu corazón por la situación, interna o externa, que no salen palabras. Sale de tu corazón, pero no salen palabras. La voz no se oía, pero Dios la estaba escuchando. Ella insistió en quedarse, aunque ya no le salían palabras. Imagínate ese silencio, las lágrimas. Había una fuerte presión emocional, pero también espiritual en ese lugar. Y este hombre tan falto de entendimiento le dice, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le dijo el verso 15, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. En la condición muchas veces en la que se ora para hacer una petición. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Cuánto hace, querido, querida, que no derramas tu alma? Te vuelcas en la presencia de Dios. Y no solo para hacer una petición, sino por quién es Él. Por lo grande, por lo fiel, por lo maravilloso, por lo poderoso. Te ha salvado, te ha sanado, te tiene con vida, te ha bendecido, te ha prosperado, te ha dado una familia, te tiene
en una casa, te ha dado posibilidades que otros no la tienen. ¿Cuánto hace que no has derramado tu alma? Y si tienes una situación, en vez de andar discutiendo y pataleando, ¿por qué no derramas tu alma en la presencia de Dios, siendo consciente delante de quién lo estás haciendo? He derramado mi alma, dice, porque estoy atribulada, estoy perturbada en mi espíritu por esta condición que estoy viviendo. ¿Cuántos quieren solucionar cosas como esas mediante discusiones y pataleo y chillar y quejarse y murmurar y criticar, en vez de ir a tirarse en la presencia de Dios? Y aún si el pastor no te entendiera, Dios te va a entender. Y aún si el pastor no te entendiera o el líder no te entendiera lo que estás haciendo, Dios sí lo sabe. Siempre y cuando sea algo en la voluntad de Dios. Entonces le dice, verso 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Imagínate que esta mujer quebrantada a ese nivel, el, el varón de Dios que tenía que venir a orar por ella, le interrumpió la charla que tenía con Dios en su espíritu. Dice, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, porque por la magnitud de mis aflicciones, de mis congojas, he hablado hasta ahora. No había hablado nada en voz alta, pero sí había hablado en su corazón. Y Dios lee tu corazón. Y acuérdate que estamos aprendiendo formas diferentes de cómo orar según las situaciones. Y él respondió el sacerdote y le dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, verso 18, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Después que has orado quebrantadamente en la presencia de Dios, y tenés la certeza que Dios te ha oído, porque lo que oraste, lo que clamaste, lo que gemiste, lo que ni siquiera salían palabras por tu situación, Dios te ha oído, alegra tu corazón. Dice, siguió su camino, comió, significa que se fortaleció físicamente y no estuvo más triste, su estado anímico también cambió, porque la respuesta de Dios se iba a concretar. Podemos seguir poco más adelante, pero yo te repito, ¿cómo ha sido tu vida de oración en estos últimos 5 meses? ¿Cómo ha sido tu vida de oración en estos últimos 5 meses? Hay muchas maneras de orar, pero las situaciones muchas veces nos van dando el formato de cómo, de qué manera usar el vínculo que Dios creó para relacionarme con Él. Pero siempre debe iniciarse con gratitud, con reconocimiento a quién me estoy dirigiendo, al único todopoderoso para solucionar la situación que yo pueda plantearle, que se la diga o no se la diga. Es el único. Prueba cualquier cosa, si quieres probar, prueba con lo que quieras, pero el único que tiene la solución definitiva, porque hay cosas que se solucionan, pero después vuelven otra vez porque la fuente que trajo la solución no venía del cielo, venía de otro lado. El diablo sabe engañar también, sabe dar cosas también, para engañar a la gente y confundirla y transformar eso en su Dios. Muchos no necesitan ni orar porque se basan en sus propias fuerzas. Como tienen salud, se sienten bien, pueden trabajar y ganar y hacer sus cosas, entonces no precisan de Dios, no contactan con Él. Pero después cuando el piso de abajo se les sale, hay tiempos de oración en silencio. Otros momentos
es cuando canto. Dice, entrar por sus puertas, a la entrada a la presencia de Dios, con acción de gracias por sus atrios, con alabanza. Hay otros momentos que uno canta en la presencia, nada más, canta. Y otros momentos como este de esta mujer, según esta situación, en el que ya no te salen palabras, porque la situación es, como dice, de mucha aflicción. Su espíritu está atribulado, perturbado, no le salían palabras. Ay, esa es una oración que Dios escucha también. Dios escucha oraciones, sea que sean hechas en silencio, con alabanza, con gratitud, obviamente, iniciar de este tipo de oración cuando la situación es muy fuerte, porque Dios no desconoce ninguna oración, ninguna situación. Lo que Él quiere es que nos vinculemos y reconozcamos quién es Él. Pero todas las formas de orar, deben estar acompañadas en forma consciente, que tú seas consciente en la profunda expectativa de oír la voz del Padre por encima de tu propia voz, de tu monólogo interno y de la voz del diablo. Cuando tú vas a orar, sé consciente, porque hay muchos que dicen, oro, pastor, pero no recibo respuesta. Pero tú eres consciente a quién te estás dirigiendo. U otros, como aprendimos, oran consigo mismo y piensan que están orando a Dios. Cuando tú oras para tener un vínculo, o utilizando el vínculo de la oración para llegar al Padre Celestial, tu expectativa tiene que ser, voy a oír a mi Padre hablándome. En vez de oír la voz del diablo o oír tu propio monólogo interno, o de oír la voz del mundo a través de los compañeros de trabajo, familiares o de lo que sea. Esas voces a veces gritan tan fuerte que quieren tapar la amorosa voz del Padre que te ama. Eso sucede en la oración. Pero cuando vos oís la voz de Dios, dice, pastor, ay, ¿cómo se hace para oír la voz de Dios? Primero, ¿cómo se hace para conocer la voz de Dios, no para oírla? Porque Jesús dijo, mis ovejas, habla de una relación, pastor-oveja, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces no es como oír la voz de Dios, sino saber que Dios te habla. Para oír, presta tu oído. ¿A dónde? A tu propio espíritu, no a tu alma. Tu alma está cargada de emociones, como la mía, de sentimientos, emociones, que hoy están arriba, mañana están abajo. Esa no es la voz de Dios. Esa es tu espíritu humano. Dios te habla ahí, en forma directa, imprime algo que vos sabés que esa voz nunca pudo venir. El diablo nunca te hablaría de esa manera, ni el mundo te hablaría de esa manera. Ni siquiera vos mismo te hablarías de esa manera. Vos entiendes que Dios es. Y luego vas a la palabra, y Dios te habla por su palabra. Tantas veces en tu boca, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra. Bueno, la palabra de Dios, tu papá, te va a hablar. Vas a aprender a escuchar su voz a través de tu espíritu en su palabra y también en diario vivir, todas hablan la misma cosa. Pero aprendes a pasar tiempo con Él. Mis ovejas oyen mi voz, porque son las ovejas del Señor, son hijos de Dios. Ya conocen la voz del Padre. Obviamente, ¿por qué? Por pasar tiempo con Él. Pero si tú no oras o oras salteado, cuando tenés ganas o cuando tenés una necesidad muy grande, entonces te acordás. Y allí, Señor, esto y lo otro. ¿Cómo vas a saber cuando Dios te responde? Si no conoces su voz. ¿Y cómo seguir al Señor? ¿Y cómo lo vas a seguir si no oís su voz? Dice, que lo dijo claramente, mis ovejas oyen mi voz. O sea, a diferencia de las otras voces, la interna tuya, de tu propio monólogo interno, que te hablas vos mismo, la voz del diablo y la voz del mundo, el sistema, son voces que tienen que ser diferenciadas y saber entonces cuál es la voz de Dios. Pero ¿cómo saber la voz de Dios si no conoces su palabra? Cuando conoces su palabra, sabes que ese es Dios el que te está hablando, o es el diablo el que te está hablando, o sos vos mismo el que te estás hablando. Pero si vos no conoces la palabra de Dios, ¿cómo sabes que es Él el que te habla? Porque cuando vos oís esa voz, es una experiencia que no querés que termine.
Te lo voy a repetir. Cuando vos escuchás la voz de Dios y la diferenciás de la voz del diablo, porque por la palabra sabés que el diablo te va a venir a mentir, te va a engañar, te va a mentir media verdad. Cuando vos sabés que esa voz se diferencia de tu propia voz interna o de la voz del mundo que has escuchado, esto es palabra de Dios. Y no querés que es una experiencia de encuentro con Dios. Cuando Dios te habla, vos estás teniendo un encuentro con Dios. Esa palabra se imprime en vos, esa palabra comienza a trabajar en vos y tu vida es transformada. Así dice la palabra, que por la palabra de Dios se renueva nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos quieren hacer la voluntad de Dios, pero ni siquiera saben cómo Dios hace, cómo Dios actúa. Actúa mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y cómo se renueva el entendimiento, pastor? Muy fácil. Por la palabra de Dios, que entra a tu vida y saca cualquier otra palabra que no sea la de Él. Ahí se renueva el entendimiento. Nuestro entendimiento muchas veces queda embotado porque escuchamos tanto nuestra propia voz interna, o la voz del diablo que nos engaña, o la voz del mundo que también viene con engaño y error. Entonces nuestro entendimiento queda embotado, no rebota la palabra de Dios contra él. Por eso dice que tenemos que derribar esa fortaleza, ¿se acuerdan que aprendimos el otro día? Entonces cuando vos tenés ese encuentro con la voz de Dios, esa voz de Dios aquieta tu alma y tu cuerpo. Viene lo que se llama paz sobrenatural. Tu mente se refresca y tu cuerpo se deleita en esa paz. Porque es total. La voz de Dios llena, completa tu ser, mi ser. ¿Por qué crees que esta mujer acá dice se comió y no estuvo más triste? Porque ella se autoengañó diciendo, bueno, sí, lloré, ahora... No, ella se fue con la convicción de que Dios lo había oído y que la respuesta estaba en camino. Si bien obviamente que para que se cumpliera esta petición ella tenía que pasar a esperar 9 meses, ¿no? Pero cuando tú oyes la voz de Dios, como esta mujer, su alma se aquietó, ya no estuvo más triste. El cuerpo descansó, la mente se refrescó, fue y comió, ya no le preocupó más, ya no estaba más afligida, ya no estaba más turbada, la turbación no tenía lugar más en su corazón. ¿Qué tenía ahora? Paz. Se deleitó en la paz y se fue a comer. Obviamente no estaba comiendo, obviamente estaría en ayuno por la situación y no estuvo más triste. Hay un momento allí cuando vos escuchás la voz de Dios, allí al estar en su presencia, también encontrás dirección de Dios para tus decisiones, para las sabias decisiones. ¿Cuántas veces he orado así? Señor, danos dirección, guíanos para hacer decisiones correctas, sabias y no necias. ¿Cuándo? Cuando vos estás aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Dios te dice, esto es lo que quiero, esto es lo que no, esto es lo que sirve, esto es lo que no sirve. Vienen ideas a tu mente de hacer cosas para hacer cosas que vos no sabías que podías hacer. ¿Cómo llegan a ti? Cuando estás en ese vínculo de la oración con Él. Consciente de que Él es capaz de darte, enseñarte, dirigirte, moverte, abrirte puertas, cerrar otras, darte ideas, posibilidades. Cuando llega eso, vienen esas ideas a tu mente y te das cuenta que podés hacer cosas que ni siquiera pensabas que las podías hacer. También te habla de cómo, dónde y de qué manera el Señor quiere que tú le sirvas. Porque no es solo dame, dame y dame. El Señor también quiere que le sirvamos a Él, que extendamos el reino de Dios, que seamos sus instrumentos donde Él pueda a través de nosotros llevar el mensaje del reino de Dios a mucha gente. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te da esa dirección, te envía a personas que Él ya preparó para recibir su palabra, que vos ni siquiera hubieras pensado en ella. Todo eso es producto de estar en esa forma de relación con Dios. Y eso no es un modelo que lo tiene el monopolio ninguna iglesia, ninguna congregación, ningún ministerio, nada. Eso no es un monopolio de nadie. Eso es una relación consciente, en forma clara y consciente, con el Creador de los cielos y de la tierra, con tu Creador y mi Creador.
Entonces, cuando vos literalmente estás oyendo, escucha bien, cuando has aprendido a oír la voz de Dios, lo estás siguiendo, esa voz de Dios, y escucha bien claro lo que te voy a decir, muy puntual. Cuando vos oís esa voz de Dios con claridad y sabés que es Dios, se desarman todas tus excusas. Tu razonamiento humano para la situación que sea se disuelve. Y en su sabiduría, que se manifiesta de esa intimidad con Él, comenzás a pensar como Él piensa. Hablás como Él habla, actuás como Él, con el idioma de su palabra, que es el idioma de la fe. Marcelo Pichirilo, bienvenido. Vuelvo a repetirte esto, porque es una experiencia, te lo dije al principio, es una experiencia personal. Esto no es, sí tenemos experiencias grupales cuando nos reunimos, y ahí donde estás, el Señor tranquilamente puede ministrarnos y nos ministra si vos sos consciente delante de quién estás. Pero si solamente estás oyendo una enseñanza, una palabra, y eso es todo, obviamente no va a haber manifestación. Hay presencia, pero no hay manifestación. El Señor Jesús vino para manifestar al Padre, para darlo a conocer. Entonces, cuando vos en oración estás vinculado en forma directa, en tu espíritu, con papá, con el papí celestial, oís su voz, ahí se desarman tus excusas naturales y humanas, las mías, las tuyas, se desarman, se caen por tierra. Tu razonamiento humano para la situación que sea queda disuelto y la sabiduría de Dios se manifiesta. Como te dije, comenzás a pensar como Él piensa, por tanto vas a hablar lo que Él habla y vas a actuar como Él actúa en el idioma de su palabra. ¿Cuál es el idioma de Dios? La fe. Una fe activa, no si yo tengo fe, no, una fe activa, ya hemos aprendido sobre eso bastante tiempo. Esa fe activa. Entonces, ¿qué pasa? Comenzás a darte cuenta en ese vínculo tan profundo, comenzás a darte cuenta que hay un montón de versículos que sabías de memoria, que eran para vos, wow, tremendos versículos, pero no pasaba de ahí. O incluso te conoces toda la doctrina, pero no pasa de ahí, de conocer la doctrina. Pero cuando vos entras en esa profundidad de intensidad y profundidad, como esta mujer Ana, en la presencia de Dios, consciente delante de quién estás, hay palabras, versículos que tú conocías, que van a volverse vivos, se van a hacer vivientes en vos, van a cobrar vida en ti. Quiero que pongas atención en esto. Hay momentos de esa intensidad y eso no es un día cuando me acuerdo. Ese tipo de vínculo con Dios no se tiene un día cuando me acuerdo. Cuando hoy me siento, hoy voy a orar. Como hay algunos que se dan ciertos lujos y lo triste que todavía lo dicen. Sí, hace un tiempo que no oro. Es como decir hace un tiempo que no como. Bueno, fíjese cómo está su estado. Débil, enfermizo espiritualmente y pronto para que el diablo lo pase de huello. Entonces, cuando vos estás en esa relación con el Señor, tan viva, tan intensa y tan profunda, donde tu espíritu se conmueve realmente, al estar con Él, que vos estás experimentando su presencia, no solo que la estás sintiendo, sino que la estás experimentando, tu ser se renueva. Ya hay versículos que se van a volver parte viviente de tu vida. Y ¡wow! Ahí es un impacto sobrenatural. Ahí vos te das cuenta que vienen cambios que vos te esforzaste por tanto tiempo en hacer y nunca pudiste. Bueno, ahí se hacen los cambios. Se activa en vos esa palabra. Producto de ese vínculo de conocer cuándo Dios te habla. Hay gente todavía que pasa años y no sabe si es Dios el que le habló, si el diablo le habló, o era el mismo que se estaba hablando, o valía más las palabras de afuera, de la gente de afuera. Todavía hay gente que se llama creyente y habla de esta manera. Yo no sé si fue Dios el que me habló. El problema no sabes que fue Dios el que te habló, es que nunca fuiste a Dios para que te hablara. Lo más probable. Porque cuando tú vas a Dios con sinceridad, con un corazón quebrantado, realmente reconociendo delante de quién estás, Dios va a oírte. Él no te va a engañar y te va a mandar una voz engañosa. Eso es para los que no creen.
están regalados para que el diablo los engañe. Pero cuando tú pasas tiempo una y otra vez, día tras día, delante del Señor, y no me salgas, porque ya parece como te estuviera leyendo los labios aunque no te veo, no me salgas con que estoy cansado y tengo sueño. Es que no has aprendido a tener experiencias con Dios donde, aún sabiendo que tenés que levantarte a las 4 o las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana, el Señor sabe, si Él te llama ahora, el Señor sabe que tú necesitas estar con fuerza, con lucidez para trabajar las horas que tengas que trabajar. ¿No crees que Dios sobrenaturalmente te va a dar fuerzas, capacidades y no vas a sentir el cansancio en ese día? Es que no lo has experimentado, te lo digo por experiencia propia. Ahora, cuando no queremos hacerlo, podemos poner todas las excusas que hay. Entonces, cuando vos estás en esa presencia hermosa, sabiendo delante de quién está y qué está ocurriendo en tu vida, el reloj no te importa, perdés el sentido del tiempo. Hay gente que ora con el reloj, a la carrera, como te dije, o por cumplir. Lee un versículo, toma mate, lee un versículo y se van a mudar. ¿Cuándo cree que Dios le va a responder? ¿Cuándo cree que Dios le va a responder algo así? Y no me diga, no me salga con que eso está mal, pastor, ¿qué tiene de malo? No estoy diciendo que tiene de malo y de bueno. Diría correcto o incorrecto. Porque cuando salimos a tomar café y mate con Dios, ¿dónde está el sentido de la adoración? No me malentiendas. Hay gente que lo hace y perfecto, está bien. Está bien. Pero las cosas para buscar que vengan de Dios no se hacen de esa manera. Para que Dios se revele y se manifieste en formas más profundas e intensas en tu vida, no vienen comiéndote un churrasco o un refuerzo y tomándote una Coca-Cola o lo que sea, o agua, o tomando mate y comiendo bizcocho. Muy rara vez sería alguna excepción muy grande que Dios actuara de esa manera. Porque ¿dónde está la reverencia? ¿Dónde está el corazón? Que está intenso, profundo con el Señor. Cuando tú estás en esa presencia de esa manera y sos consciente y se manifiesta en vos, mirá, no te importa nada a tu alrededor, el sentido del tiempo desaparece. Pero estas cosas, hermano querido, no ocurren de la noche a la mañana. Por eso te digo, la oración no es magia. La oración es estar consciente a quién me estoy dirigiendo por el vínculo que Él mismo creó, que se llama oración. Acordate que es eso, la oración se traduce de muchas maneras, se expresa de muchas maneras, va acompañada de las emociones, de los sentimientos y del cuerpo, pero por sobre todo del espíritu, que es donde nace la cuestión. Pero tiene que ser consciente delante de quién o a quién tú te estás dirigiendo y qué esperas de quién tú te estás dirigiendo. Ya aprendimos que orar significa erradamente orar consigo mismo, ¿no? El lunes pasado. Yo he aprendido por experiencia propia que Dios habla y responde oraciones y nos bendice con su presencia mucho más abundantemente cuando primero lo adoramos a Él. O sea, el Salmo 100, como te dije hoy. Dios responde mucho más rápido cuando primero lo reconocemos y lo adoramos por lo que Él es y no por lo que Él va a darnos. Si yo simplemente uso la oración para pedir cosas, uso uno solo de los canales que tiene la oración. No está mal pedir, claro, tiene su lugar en la petición. Pero antes que llegue esa petición, yo te digo, como te dije el lunes pasado, hay cosas que Dios las responde antes que se la pida. ¿Por qué? Porque lo estoy ministrando a Él, porque lo estoy adorando, lo estoy reconociendo, estoy engrandeciendo su nombre. Adorar y alabar engrandecen, exaltan, proclaman, exhiben el nombre de Dios. Nombre sobre todo nombre, como te dije el otro día. Cuando tú primero le das gracias, primero estás en su presencia, muchas veces en silencio, con las manos levantadas o postrado de rodillas, o como sea,
sin pedirle nada, solamente dando gracias, adorándolo y agradeciéndole, es que tú lo estás reconociendo. No es que Dios precisa de tu adoración y de la mía para ser Dios. Dios es Dios por encima de todo. Dios seguirá siendo Dios por todo. Pero lo que Él nos ha regalado es la forma de presentarnos delante de Él, como Él la recibe. Si Él nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, exaltadle, bendecid su nombre, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Cuando tú oras la palabra, cuando tú tomas un texto bíblico, un salmo, y lo comienzas a orar, en vez de solamente leerlo, es una oración que le agrada a Dios porque es una oración creada por el propio Dios. ¿Cómo Dios no va a responder? ¿Cómo Dios no se va a manifestar cuando Él escucha su propia voz? Que un hijo le habla su propio idioma. Ora, aprende a orar con los salmos. Aprende a adorar con los salmos. Tenemos a David, un salmista, un adorador. Aprende a orar. Y un David que pasó por toda situación de todo tipo y color. Y para cada situación Dios le dio una palabra para orar y cómo él se presentaba delante de Dios y cómo le respondía. Muestra los errores, muestra los fallos, muestra su parte natural, pero también muestra su parte espiritual. Métete en los salmos y adora con los salmos. Entonces, como te dije, yo he visto y experimentado que Dios responde mucho más rápidamente a ciertas peticiones, a veces sin hacerlas, cuando yo solo me presento para adorar delante de Él y darle gracias. A veces me paso una hora o más solamente con la mano levantada y en adoración, cantando o dando gracias y quebrantado en su presencia, y nada más, y nada más. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, muchas veces Dios viene con la respuesta antes de que yo haya pedido nada. Y están pasando cosas, están sucediendo cosas. Entonces, cuando vamos a Dios simplemente por lo que Él es y le expresamos nuestro amor a Él, ese es el vínculo fundamental de la oración. Expresarle a nuestro papi que Él es amor, el amor que nos tiene y el amor que le tenemos. ¿Qué hace Dios? Y lo vas a encontrar en los salmos, su corazón se conmueve, porque Él tiene sentimiento, por si no sabías, porque es una persona. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué hace un padre cuando ve a sus hijos que hacen algo que le agrada? Les regala algo o les da una palabra de aliento, de ánimo. Padre siempre actúa como padre, padre verdadero. Estamos hablando del verdadero por sobre todo que es Dios. Entonces, cuando nosotros le expresamos a Dios lo que Él quiere escuchar de sus hijos, su corazón se conmueve, derrama sobre ti y sobre mí bendiciones con B mayúscula que quedan estampilladas, quedan grabadas, son tremendas bendiciones. Corona, además de la petición, corona esos pedidos de una manera, no así nomás, tomá, acá tenés la respuesta, acá tenés la solución, no, es una manera tierna y generosa que va de acuerdo al vínculo de profundidad, de amor que tú tengas con Él. Eso diferencia a la religión, a lo religioso, de la verdadera comunión y relación con Dios. Eres tierno, dice, generoso. Sí, dice que da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Cómo? Según el poder de Él que actúa en nosotros. Ahora, ¿cómo puede actuar el poder de Él en nosotros si nosotros no se lo permitimos manifestar? Por eso muchas respuestas no llegan, viejo. Por eso muchas respuestas no llegan, porque no permitimos que ese poder sobrenatural que ya está en nosotros por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, se active, se manifieste. Solamente tenemos algo religioso. Cumplimos con... Oramos, sí, leemos la Biblia, claro, y no pasamos de ahí. Tristemente la gran mayoría no pasa de ahí, pero sé uno de aquellos que sí pasa de ahí. A partir de esta noche, sé uno de aquellos que sí pasa esa línea del simple cumplir, o de orar a la carrera, o de tener un vínculo superficial con tu Padre Celestial. Llegamos al tiempo del fin, mi hermano. Y tú ves a tu alrededor, yo lo veo, tú es innegable. Hay demasiada llamada obra cristiana sin sentido, sin las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos en conexión profunda e intensa con Dios. No superficial.
liviana, carente muchas veces de propósito. Repito, la gran mayoría, tristemente la gran mayoría de los cristianos todavía se acerca a Dios solo para pedirle algo. O se acerca a Dios cuando tiene una situación que lo agobia. Entonces, bueno, voy a orar a Dios. O como te dije el otro día, pastor, ore por mí, pero tú sabes que esa persona no tiene vida de relación con Dios. No tiene trato con Dios. Pero espera que otro ore por él, para que después Dios le solucione y él siga viviendo como si tal cosa. No, mi hijo, eso no corre. Eso no corre. Si uno que no conoce a Dios y lo hace, me pide oración, ¿cómo no? Te pongo allí en el grupo de oración. Pero aquellos hermanos que ya tienen tiempo caminando en el, no sé en qué llamarles, en la iglesia o en el camino de Dios. Ay, pastor, ore por mí. Usted no sabe que... Y yo sé que no tiene un vínculo real, verdadero con el Señor. Yo sé que orar por eso no tiene mucho sentido. Además, tú también puedes orar y Dios te va a responder si lo buscas como que es debido. Porque Dios no juega a la escondida. Dios no juega a la escondida. Si alguien lo busca con todo su corazón, dice, me buscarás y me hallarás. Porque me buscarás de todo tu corazón. Entonces, aprende. Si quieres oír la voz de Dios, busca al Señor con todo tu corazón, sabiendo quién es Él, a quién te estás dirigiendo. Y no estoy hablando de ser religioso. No estoy hablando de ser temeroso de Dios. Entonces, como te dije, hay demasiada obra llamada vida cristiana, obra cristiana sin sentido, sin propósito, donde vos ves que la bendición de Dios no desciende ahí en esa vida, no desciende en esa casa, en esa familia. Entonces, muy seguido, lamentablemente, gente que se sale, abandona el vínculo de la oración y solo supone cosas acerca de Dios. Entonces toma carrera y se adelanta a los propósitos. Sale corriendo adelante a ver si puede hacer un montón de cosas que le parecen buenas. ¿Qué tiene de malo? Pero el Señor nunca le pidió que la hiciera. ¿Por qué? Porque si hubiera estado en el consejo de Dios, habría oído lo que Dios tenía para decirle. Pero no. Se aconsejan ellos mismos, o el diablo los aconseja. Claro, por supuesto, el diablo te va a aconsejar, porque sabe que algo vas a hacer que va a destruir lo que Dios está haciendo en tu vida, o en tu familia, o en lo que sea. Solamente cuando tú pasas tiempo y aprendes a escuchar cómo es la voz de Dios, es que no te vas a equivocar y vas a saber discernir, esto es el diablo hablándome. Dios jamás, mi Padre Celestial jamás me hablaría así. Aunque esté adornado de religioso la voz y la frase. Esto me lo estoy hablando yo mismo. Dios nunca pondría eso en mi corazón. Entonces vos empezás a darte cuenta cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios, porque estás oyendo la voz del Señor y lo seguís. Acordate lo que te enseñé. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que no andan con el rumbo perdido. No andan desorientadas, no andan confundidas. Cuando oyen la voz de Dios, siguen. Y en estos tiempos que estamos viviendo, querido y querida, tenemos que aprender a cómo seguir la voz de Dios. Cualquier pastor hoy en este tiempo, estamos buscando intensamente y profundamente la dirección de Dios para saber dónde guiar al pueblo. Yo sé a dónde voy, sé lo que estoy haciendo, estoy en contacto con Él. Y cuando Él me vaya mostrando cosas, te las voy a ir compartiendo. Bueno, hermano, la congregación, vamos por este lado, vamos a hacer de esta manera o de esta otra manera, o no vamos a hacer tal cosa. Pero no quiero que nada salga de mí. Entonces, estoy aquietando la cuestión para escuchar. Hoy vamos a ir hasta aquí. Espero que hayas aprendido. ¿Qué no va más en tu vida de oración, o lo que llamabas vida de oración, y qué sí ahora debes poner como ingrediente para un vínculo
profundo e intenso. Acordate estas dos palabras, profundo e intenso. Porque Dios hemos cantado que su amor es alto, profundo, ancho. Sí, cantamos esa canción. Es sobrenatural. Dios es profundo. Oh profundidad de las riquezas, dice, de Dios. Las profundidades de Dios hay riqueza espiritual, emocional, física, material, relacional, ministerial. ¿Dónde? En la profundidad. En la superficie es simplemente algo emocional, mental, intelectual, pero no te conduce a ningún lado más que a la confusión. La profundidad y la intensidad marcan el camino, porque sabes con quién estás tratando. Vas a diferenciar la voz tuya de la voz del diablo, de la voz del mundo, con la voz de tu Papi Celestial. Padre, te doy gracias en esta noche por haber podido compartir tu palabra. Gracias por esto que nos has enseñado. Gracias, Señor amado, porque tú así tratas con nosotros. Así tú quieres que nos relacionamos contigo. Y, Señor, en esta relación, Señor, ahora comience a ser profunda, intensa, en la vida de todos aquellos que han escuchado y que escucharán luego, Señor, el mensaje por diferido. Señor, que realmente haya un impacto, Señor, porque el tiempo se terminó, el tiempo se acabó y el enemigo tan furiosamente está arrasando cuánto se puede llevar con él al infierno. Señor, libra a cada uno de nosotros de estar bajo eso, sino que estemos oyendo clara, precisamente y en obediencia a la voz tuya y seguirte a ti. Señor, yo pongo a todos y cada uno bajo tu cobertura, bajo tu protección. Señor, guarda, libra, Señor, a cada uno de mis hermanos. Señor, aún en la noche, aún en el descanso, Señor, tu presencia sea notoria y manifiesta. Señor, que haya un descanso reparador, un sueño, Señor, que también el organismo lo reciba, Señor amado, y renueve fuerzas, se vacíe de todo lo tóxico y, Señor, lo de tuyo, la renovación tuya llegue a todo su organismo mientras descansa. La paz de Dios sobre esa casa, la paz de Dios sobre cada vida, en el nombre bendito de Jesús. Yo bendigo ahora a aquellos, Señor, que tienen necesidad de ti. Señor, que puedan tomar esta palabra. Señor, suelta una palabra de sanidad sobre los enfermos, sobre los que tienen dolencias en esta hora, cancelando toda obra de enfermedad, toda obra demoníaca, toda obra, todo trabajo del enemigo. Señor, sea cancelado, anulado ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, los que están bajo presión, los yugos de opresión, Señor, en su mente, en sus emociones y sentimientos, caigan ahora por tierra en el nombre de Jesús. Y la libertad del Espíritu de Dios sea en sus vidas. La libertad del Espíritu de Dios sea en su hogar, sea en su casa. Señor, yo bendigo los trabajos de cada uno. Bendigo los ingresos de cada uno. Bendigo, Señor, las fuentes de trabajo que tú estás dando, aún aquellos que están teniendo nuevos emprendimientos y los que lo van a tener en lo que resta de este mes. En el nombre de Jesús, nuevos emprendimientos declaro. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos porque tú oyes y tú respondes. Bendito sea cada uno de ustedes y damos la gloria a Dios en esta noche. Gracias por estar. Gracias por conectarte a la iglesia online, por ahora, hasta que luego podamos hacer presencial, aunque la vamos a seguir también online. Mañana, no te pierdas, 19:30, de estar en la transmisión para seguir aprendiendo, siendo ministrado por el Espíritu de Dios. Yo sé que has recibido y sé que vas a testificar de eso. Si tienes testimonios, mándamelos en el día de luego o en el día de mañana. El miércoles los vamos a subir, como estamos haciendo, subiendo los testimonios para alentar el corazón de los hermanos que están pasando por dificultad. Y hoy vuelvo a repetir lo que dije hoy en la interna. Todos los hermanos y hermanas, especialmente las damas que tienen personas que les han hablado de Cristo, personas nuevas que realmente están queriendo congregarse y llegar a la casa de Dios, hasta que mientras no se pueda, vamos a tener, conéctese con mi esposa por interno, dele el nombre de esas mujeres que usted está siguiendo, querida hermana, para que ellos vamos a tener, mi esposa va a tener una reunión especial con esas personas nuevas para hablarle de la palabra de Dios y ministrarlas, mientras todavía llega el tiempo de reunirse. No deje de conectarse. Si tú tienes personas nuevas que estás siguiendo, hermana, conéctate con mi esposa y dale el nombre. Dios te bendiga mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante.